Pues sí, como hemos cantado, nuestro Dios nunca falla. Somos más bien nosotros los que le fallamos a Él. Por eso nos ha dejado su palabra, la Biblia, para que podamos conocerle, para que podamos saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, de manera individual, pero también como iglesia. Porque Él sabe que continuamente le estamos fallando, le estamos dando la espalda. Como ocurrió también con las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, ninguna de ellas era perfecta. Todas tenían sus carencias, todas tenían sus pies de barro. Y por eso la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento son libros dirigidos a iglesias. Y quizás una de esas iglesias que más carencias, que más fallos tenían, era la iglesia de Corinto. Es por eso que Pablo se vio en la obligación de escribirle más de una carta. Nosotros tenemos 2 cartas y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y en esta carta, pues Pablo quiere ayudarles a que ellos crezcan, maduren en el Señor. Y ese es el deseo de Dios para ti y para mí, para la iglesia también de Valdepeñas, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. ¿No te gustaría, hermano, hermana, parecerte a Jesús? Pues esto va a ser posible si tú y yo vivimos cerca de Jesús. Cuanto más tiempo pasemos con Él, más nos pareceremos a Él. En esta mañana vamos a acercarnos a la primera carta a los Corintios, capítulo 14. No vamos a ver todo el capítulo entero, lo veremos en 2 partes, una primera parte en esta mañana y otra parte la veremos dentro de 2 semanas. Primera de Corintios, capítulo 14. Pasado mes de agosto, cuando visité a mi madre allí en Las Palmas, fuimos al médico, al hospital, y mientras estábamos esperando allí en la sala de espera para que el médico nos atendiera, pues me acerqué al tablón de anuncio y leí entera la carta de los derechos y responsabilidades de los pacientes y de los usuarios del hospital donde estaba mi madre concretamente, el materno infantil. Y en esa carta de los derechos y deberes de los pacientes, el segundo punto decía lo siguiente, que los pacientes tienen derecho a la información completa y continuada sobre su proceso, es decir, diagnóstico, pronóstico y alternativas del tratamiento que están recibiendo. Pero fijaos, tienen derecho a información completa en términos comprensibles, tanto para el paciente como también para sus familiares. Y me gustó aquello. Es decir, el médico tiene la obligación de informarnos, tanto a los enfermos como también a los familiares, informarnos con términos, con palabras que podamos comprender acerca de nuestra enfermedad, nuestro tratamiento, diagnóstico, etc. Porque yo no sé si alguna vez te ha pasado que has ido al médico y te está dando un informe y tú no te estás enterando de nada. Parece que está hablando en otro idioma. Bueno, ya sea en el ámbito de la salud como en otros ámbitos. Ya sabéis que a mí el tema de la informática no es lo mío. No hace mucho alguien aquí presente me mandó un correo electrónico diciéndome que en la iglesia se había monitorizado la línea 24/7.
¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? A mí me pasó lo mismo. Y ya le escribí. Perdóname, fulanito de tal. Yo no entiendo el chino mandarín, le dije. Claro, él, como nos conocemos, ya me explicó, mira, esto significa tal cosa. Pero evidentemente a mí hay ciertos idiomas dentro, por ejemplo, de la informática que yo no comprendo. Claro, la otra persona sí comprende. Y esto lo podríamos aplicar a varios campos, a varios ambientes. Dependiendo con quién estemos hablando, pues lo que nos esté diciendo, pues lo comprenderemos o no. Por cierto, ¿en qué idioma hablamos en nuestra iglesia local? ¿Qué lenguaje estamos utilizando? ¿Nos comprende todo el mundo? ¿Toda la gente que entra aquí comprende, entiende lo que estamos diciendo? Ya no solamente la gente no creyente, sino los mismos creyentes comprendemos, entendemos todo lo que se nos dice. ¿Qué lenguaje, qué idioma utilizamos los cristianos evangélicos? ¿Es comprensible para todos? ¿Hasta el punto que podemos edificarnos los unos a los otros? Porque es muy importante, porque si nos quejamos y criticamos a otros cuando nos hablan de una forma que no entendemos, pues lo mismo tendríamos que hacer nosotros como iglesia cristiana evangélica. Porque a lo mejor pensamos que todo el que entra aquí se está enterando de lo que estamos diciendo, pero a lo mejor no. Es muy importante que nuestras palabras, la terminología que utilizamos como evangélicos, pueda ser comprendida por las personas que nos rodean, sean niños, jóvenes, mayores, ancianos, tengan un nivel universitario o nunca hayan ido a la escuela. Es necesario que todo el que entra aquí nos pueda entender. Que nadie salga diciendo, hombre, las cosas que han dicho son muy bonitas, pero no me he enterado de nada. Eso ocurre. Ha ocurrido en más de una ocasión. Una de las mayores preocupaciones del apóstol Pablo en Corinto fue precisamente esto. Él quería que la proclamación de las verdades de Dios fueran comprendidas por todos en la iglesia, de tal forma que los creyentes fueran edificados y los no creyentes evangelizados. Esa era su mayor preocupación. Y en los versículos que vamos a ver en esta mañana, él precisamente explica esto. Por un lado, en los versículos del 1 al 19, él va a expresar su preocupación por la edificación de la iglesia. Y en los versículos 20 al 25, su preocupación por la evangelización de la iglesia. Porque es muy importante, hermanos y hermanas, que cuando hablamos del Señor, ya sea que lo hagamos en el contexto eclesial o cuando estamos haciendo la compra o en nuestro ambiente estudiantil, en la universidad, en el instituto o en nuestro lugar de trabajo, que como cristianos cuando nos damos a conocer, cuando presentamos el Evangelio, que la gente nos pueda entender, nos pueda comprender, que seamos claros, sencillos, que lo que digamos pueda tener sentido para que las personas comprendan. No necesitamos ir a un instituto bíblico como aquel ciego cuando fue sanado por Jesús, que la gente le interrogaba, ¿quién es este Jesús? ¿Cómo ha hecho esto? ¿Cómo ha hecho lo otro? Y al final el ciego solo pudo decir, mirad, yo no sé quién es este hombre, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que yo antes no veía, yo era ciego y ahora veo,
Ahora veo, y es gracias a este hombre llamado Jesús de Nazaret. Él no se complicó la vida, él no sabía casi nada acerca de Jesús, pero él pudo contar su testimonio de manera sencilla, comprensible, para que le pudieran entender. Y Pablo está diciéndole ahora a los corintios: señores, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Cuando os reunís como iglesia, tenéis que hablar de tal manera que todos podamos ser edificados. Vamos a ir por parte. En primer lugar, yo no tengo la pantalla delante, la tengo detrás. Hay un poco de cambios en esta mañana. En primer lugar, Pablo quiere expresar su preocupación por la edificación de los creyentes, versículos 1 al 19. Y al menos vamos a ver tres cosas en estos versículos. En primer lugar, Pablo nos va a recordar la necesidad de priorizar lo espiritual. Es interesante que Pablo comienza este capítulo 14 de Primera de Corintios de forma muy parecida a como terminó el capítulo 12. Capítulo 12 terminaba diciendo, versículo 31, procurad, sin embargo, los dones mejores. Y ahora capítulo 14 comienza diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, ya estuvimos viendo en el último estudio, capítulo 13, que el amor es esencial para ejercer los dones. De nada vale tu don o mi don si ese don no va acompañado del amor. Ya lo decía capítulo 13, si yo hablo lenguas humanas o angélicas, si yo soy capaz de tener todo el conocimiento de la Escritura, tener incluso una fe tan grande que pueda obrar milagros maravillosos, incluso si yo diera todo mi dinero para ayudar a los pobres e incluso hasta diera mi propia vida por otras personas, dice Pablo, pero yo no tengo amor, de nada vale lo que tú estés haciendo. Por tanto, el amor es esencial, primordial. Y por eso comienza el capítulo 14 recordándonos lo que había dicho en el capítulo 13. Seguid el amor, pero a continuación dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, Pablo en cierta forma nos está diciendo, mirad, dentro de la iglesia todos tenéis dones, todos. Y como estuvimos viendo en el capítulo 12, con la imagen del cuerpo humano, recordaréis, en el cuerpo humano hay muchos miembros y todos son útiles, todos son necesarios, todos son importantes. Y lo mismo sucede dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos necesarios para la edificación de la iglesia. Tu don o tus dones los necesita esta iglesia. Tú eres importante. Ya lo estuvimos viendo en el capítulo 12. Ahora bien, aunque eso es cierto, Pablo recuerda que hay dones, hay contribuciones, responsabilidades más necesarias unas que otras. Definir un don a veces no es fácil. Y seguramente muchos de vosotros habéis leído libros que hablan sobre este tema. Hay algunos que dicen que un don es una habilidad que Dios nos ha dado o un talento. Claro, el problema es que los no creyentes también tienen habilidades y talentos. Y los dones espirituales solo lo tienen los creyentes, los que han nacido de nuevo. Por tanto, definir un don como una habilidad o un talento o una capacidad que Dios nos ha dado no sería correcto. Más bien, un don podríamos definirlo de manera sencilla como una responsabilidad, no tanto una habilidad, una capacidad, sino una responsabilidad que Dios nos ha dado para que la usemos dentro del contexto eclesial.
Evidentemente esto es para los creyentes, porque estamos espirituales. Y dentro de los dones que Dios ha dado, dentro de esa diversidad que veíamos en el capítulo 12, aunque todos son importantes, hay unos que son más necesarios que otros, sin menospreciar los diferentes dones que pueda haber dentro de la iglesia, utilizando la imagen del cuerpo humano que Pablo nos dio en el capítulo 12. Dios nos ha creado con 2 manos y cada mano tiene 5 dedos. Y los 5 dedos son importantes. Si no fueran importantes, Dios no lo hubiese puesto en esta mano. Mi dedo pequeño, el dedo meñique, yo lo necesito. No para vivir, yo podría vivir sin el dedo meñique, pero lo necesito, es útil, es necesario. Pensad por un momento y seguidme la metáfora, la analogía. Que yo tenga un accidente o una enfermedad y el médico me dice, usted tiene que decidir entre 2 de los siguientes miembros de su cuerpo. Entre el dedo meñique de su mano y uno de sus pulmones. Tiene que elegir. Yo no sé tú, pero yo prefiero quedarme con uno de mis pulmones, no perder ninguno. Prefiero perder el meñique. Lo necesito, es útil. Por algo está en la mano. Ahora, creo que es más necesario para luego mi calidad de vida. Es mejor tener los 2 pulmones que no perder un pulmón y quedarme con el meñique de mi mano. ¿Entendéis, verdad? ¿Son útiles, necesarios tanto el dedo meñique como el pulmón? Sí, pero uno de ellos es más necesario para la buena salud, la buena calidad de mi vida. En cierta forma, Pablo está recordando algo parecido en este pasaje. En la iglesia, todos los dones son importantes. Cada función de cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Ahora, Pablo considera que hay algunos dones, ministerios, que son más necesarios para la edificación de la iglesia que otros dones. El problema en la iglesia de Corinto es que todo el mundo quería ser el dedo meñique de la mano, que es importante, pero había otras cosas más importantes para el buen funcionamiento, crecimiento, edificación de la iglesia. Y aquí ahora Pablo quiere hacer esa comparación, por un lado, entre el don de lenguas, que es el tema principal o el que está ahí sobresaliendo continuamente en el capítulo 14, y el don de profecía. El don de profecía, básicamente, hermanos, en este contexto, lo hemos de definir como simplemente la capacidad de proclamar el mensaje de Dios. ¿Vale? Cuando hablamos en este contexto del don de profecía, estamos hablando de la capacidad de proclamar, predicar, compartir las verdades acerca de Dios. Y luego estaba el don de lenguas. Aquí los entendidos no se ponen de acuerdo en cuanto a definir exactamente este don. ¿Sabéis que en Hechos capítulo 2 se nos dice que en el día de Pentecostés estaban los creyentes reunidos y de repente el Espíritu Santo se manifestó de una manera especial y todos aquellos creyentes empezaron a adorar al Señor con un idioma que no era el suyo, de tal manera que habían extranjeros que habían visitado Jerusalén y cuando les escucharon hablar a estos discípulos, a estos cristianos, les escucharon hablar cada uno en su propia lengua, se quedaron admirados. Es decir, lo que ocurrió allí en el día de Pentecostés fue como si ahora, bueno, yo no sé si hay alguien aquí que pueda, a lo mejor pueda que haya alguno, que hable alemán, italiano y francés. Supongamos que no hay nadie aquí que hable esos 3 idiomas. Y de repente vienen esta mañana un grupo de hermanos que vienen de Alemania, de Italia y de Francia. Y se reúnen. Ellos no hablan español.
Cada uno habla su idioma, vienen aquí, estamos todos aquí reunidos, y de repente Dios, el Espíritu Santo, permite que aquí los españoles, valdepeñeros, empecemos a adorar al Señor, unos en alemán, otros en francés y otros en italiano. De tal manera que los hermanos que han venido de fuera se quedan asombrados. Pero mira los valdepeñeros, Señor, en nuestro propio idioma, unos en alemán, otros en francés y otros en italiano. Bueno, algo parecido fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Las lenguas que fueron repartidas allí eran idiomas conocidos. Ahora bien, los comentaristas, los teólogos, los que les gusta profundizar en esta temática, no se ponen de acuerdo si lo que ocurre en la iglesia de Corinto es lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Es decir, ¿eran lenguas conocidas lo que se hablaba en Corinto o eran lenguas desconocidas? Un idioma que nadie entendía excepto Dios. Bueno, personalmente creo que ahora mismo, para la enseñanza que quiere transmitirnos el apóstol Pablo, eso es lo de menos. Si eran idiomas conocidos o desconocidos, no importa. No importa ahora entrar en ese debate. Porque el apóstol Pablo va por otro camino, según mi opinión. O sea, entiendo que Pablo lo que quiere hacernos ver es otra enseñanza que es mucho más edificante. Dios es el que reparte los dones, ya sea el don de profecía, la capacidad de proclamar, enseñar las verdades de Dios, o ya sea el don de lenguas. Ahora bien, hay unos dones que son más necesarios para la iglesia que otros. Esa era la realidad. Aunque el don de lenguas que aparece aquí era un don legítimo, dado por Dios, claro que sí. Sin embargo, al parecer fue un don diseñado para el uso individual de la persona que lo tenía, para su propia edificación. Por eso dice Pablo, versículo 2. Bueno, en el versículo 1 ya ha animado a que todos profeticen, es decir, que puedan proclamar las verdades de Dios. Y luego dice versículo 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 4, primera parte. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, al parecer, las personas en la iglesia de Corinto que estaban hablando en lenguas, sean lenguas conocidas o desconocidas, esas personas estaban edificando a sí mismas. En cierta forma, era una conversación que ellos tenían con Dios. Esa persona con Dios. Hablaban en un idioma que nadie entendía, según este texto, y el resto de la iglesia, nadie se estaba enterando. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, es decir, no está hablando al resto de la congregación, sino a Dios, Por eso, versículo 4, el que habla en esa lengua extraña, a sí mismo se está edificando. Es decir, su don está contribuyendo para su propia edificación. Pablo no es que esté censurando el don de lenguas. No está diciendo que la edificación propia sea pecado. No. Simplemente está diciendo, mire, señores, en este contexto de toda la iglesia reunida, ese don no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. No pasa lo mismo, sin embargo, versículo 3, con el que profetiza. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, como contraste, Pablo está diciendo que aquellos que tienen el don de profetizar, es decir, proclamar las verdades de Dios, presentar el Evangelio, ellos lo están haciendo de una manera
que todos los presentes se están edificando. Están hablando de una manera comprensible. La persona que profetiza hace que el mensaje se pueda entender en el culto. De manera, versículo 3, que la iglesia puede ser edificada, exhortada y consolada. Por eso Pablo dice, versículo 5, mirad hermanos, yo desearía, no me importa, o sea, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que para que la iglesia reciba edificación. Es decir, Pablo reconoce el don de lenguas como algo legítimo, no lo prohíbe, ni lo condena, pero también reconoce que dentro de la diversidad de dones que hay dentro de la iglesia, hay dones que son más necesarios para la edificación de la iglesia que otros. Había que establecer prioridades, dando mayor importancia a aquellos dones que servían mejor a la edificación de la iglesia. Por eso la importancia, la necesidad de un mensaje comprensible. No solamente, como tenéis ahí, la necesidad de priorizar, darle prioridad a aquellos dones espirituales que son más necesarios, sino también la necesidad de que en la iglesia el mensaje que se esté dando sea un mensaje que todos puedan comprender, versículos 6 al 12. Aunque Dios revela sus verdades de manera diferentes, el contenido de esas verdades es el mismo, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso dice versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Para que el Evangelio sea provechoso para toda la congregación, era necesario que el mensaje fuera comprensible. Y para explicar esto, Pablo utiliza algunas imágenes del mundo de la música, ¿verdad? Para que ellos lo pudieran entender. Versículo 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Hermanos, seamos sinceros. Si yo os digo en esta mañana que tenéis dos opciones, o que yo me siente en el piano y deslice mis dedos suavemente por las teclas del piano, ¿se va a escuchar algo? ¿Qué preferís? ¿Eso o que Marcos, por ejemplo, se siente y que sea él el que toque? ¿Está claro? ¿Verdad? Si toca Marcos, aquí todos nos deleitamos, porque probablemente él va a saber unir las notas musicales. Él sabe lo que es un so, un fa, un mi, un re. Él va a coger todas esas notas y va a hacer que del piano salga música, algo melodioso, que nos deleite. Y todos nos queremos quedar sentados aquí en esta mañana. Ahora, si soy yo el que se sienta en el piano y toca las teclas, va a ser imposible que yo haga que del piano salga armonía, algo deleitoso. Y todos os levantaréis y os iréis. Eso es lo que Pablo está diciendo, señores. Si no hay nadie quien toque el arpa o la flauta, que haga que suene sonidos armoniosos, esto es un caos, esto es confusión. Como también aquel que sabe tocar la trompeta, el soldado, porque está haciendo referencia al soldado. Un soldado puede saber tocar la trompeta muy bien. Ahora, el día de la batalla, tú no te puedes poner a tocar la trompeta allí una melodía, una balada romántica. No. Él tiene que tocar la tonada de prepararse que viene el enemigo. Versículo 8.
Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En cierta forma, Pablo está diciéndonos, recordándonos que cuando un instrumento musical es tocado por alguien que no es músico, más que crear distinción de sonidos, lo que crea es confusión y ruido. Y ahora eso lo traslada a la iglesia. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si estuviéramos hablando al aire. ¿Quién habla al aire? Eso sería algo vano, ridículo. La enseñanza evidentemente es clara por parte del apóstol Pablo. Si el mensaje que transmitimos en la iglesia de Corinto o en cualquier otra iglesia, si el mensaje que estamos transmitiendo no es comprensible para la gente que nos está escuchando, es como si en esta mañana yo me pusiese a tocar el piano. Entonces yo haría ruido, no estaría haciendo música, sino ruido más bien. Lo cierto es que un mensaje que no se puede entender, no edifica a la iglesia. Pablo es consciente de que en el mundo hay muchos idiomas, muchas lenguas. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Bueno, según las sociedades bíblicas, hay más de 7.000 idiomas, lenguas conocidas. 7.000. Esto Pablo no lo sabía. Yo que te metes en internet ya te enteras de muchas cosas. Hay más de 7.000 y todos y cada uno de esos idiomas tiene el propósito único de comunicar, de transmitir significado a aquellos que hablan. Por eso no podemos ignorar el valor de las palabras. Versículo 11. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Es decir, el uso del don de lenguas en la iglesia de Corinto no estaba siendo comprensible. Y si no estaba siendo comprensible, no podía servir como un fundamento para la comunión y la comunicación entre los hermanos dentro de la iglesia. Es decir, no había edificación. Por tanto, Pablo dice versículo 12, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Tú tienes el don de lengua, muy bien, pero el único que se está edificando con ese don, querido hermano y hermana, eres tú. Y no es que yo te prohíba que hables en lenguas, el problema es que la iglesia no se está aprovechando de ese don. Por tanto, os invito, os pido, le decía Pablo a los Corintios, que procuréis abundar en aquellos dones que sirvan para la edificación de la iglesia del Señor, que haya una comunicación comprensible de las verdades de Dios. Es necesario que nuestros cultos, le viene a decir Pablo a los Corintios, sean cultos racionales y no tanto emocionales, que era lo que estaba ocurriendo allí. Que por cierto no quiere decir que en un culto no se puedan también ver las emociones. Yo creo que a veces en nuestras iglesias evangélicas nos vamos a los extremos. Criticamos a aquellos que se ven muchas emociones y decimos, no, hay que ser conservadores, hay que solo racional. No, lo racional y lo emocional no tiene por qué separarse. Evidentemente, para el apóstol Pablo lo importante es que pudiéramos servir al Señor con los dones que nos ha dado, pero
siempre acompañado del entendimiento. Versículo 13, 14. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es interesante que Pablo también mezcla aquí, la proclamación con la oración y también con lo que cantamos en la iglesia. Qué importante es esto, ¿verdad? A veces me ha ocurrido que yo he escuchado predicaciones y a lo mejor yo he sido uno de esos. Aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar desde el púlpito o enseñar a los niños o a los jóvenes. O cuando nos levantamos para elevar una oración. O los responsables de la música. Las cosas que cantamos, tenemos que reconocer que a veces hay ciertas cosas que decimos, que oramos o cantamos, que eso nadie lo entiende. Y ya puede ser la canción muy bonita, o ya puede ser el predicador lo mejor que hay actualmente. Recordaréis que cuando celebrábamos las campañas en verano, muchas veces venían jóvenes de Irlanda del Norte y algunos predicaban en su idioma, en inglés. Pero lo que solíamos tener nosotros siempre que venía un joven o una persona no tan joven y predicaba, teníamos que hacer lo posible para que hubiera un traductor, porque si no, no podía predicar. Porque te imaginas que suba alguien aquí y se ponga a predicar en inglés, y la mayoría de los que estamos aquí no hablamos inglés. Entonces, esa persona puede ser edificada, pero ¿el resto qué pasa? A mí me viene alguien diciendo, mira, va a venir fulanito de tal, de cierto país. Es ahora mismo el mejor predicador que hay actualmente en el mundo evangélico. Eso sí, predica en este idioma. Muy bien. ¿Hay algún traductor que nos pueda traducir? No, no hay, pero él predicará, no te preocupes. Aunque no lo entendamos, pero es una bendición, porque es el mejor predicador. Y me da igual que sea el mejor predicador, aquí no predica. Si no tenemos un traductor, ¿cómo va a predicar? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Miren, señores, ¿de qué vale que alguien se ponga a hablar en lenguas si resulta que no hay nadie quien entienda lo que estás diciendo? Necesitamos a un intérprete. Por eso dice versículo 15, si tú vas a hablar en lengua extraña, pues pidamos en oración que haya un intérprete. Necesitamos a alguien que nos traduzca. Repito, Pablo no estaba en contra de este don. Fijaos que a más de uno le habrá dejado asombrado, con la boca abierta. En aquel entonces, incluso en el día de hoy, versículo 18, él dice, señores, yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Fijaos, la gente cómo se habrá quedado. ¿Cómo? ¿Habéis escuchado lo que ha dicho Pablo? Porque daba la sensación como que él estaba criticando a los que hablaban en lenguas. No, Pablo no está ni censurando ni condenando el don de lenguas. Y ahora dice, miren señores, si yo hablo en lengua mejor que todos vosotros. Ahora bien, y aquí está la clave, versículo 19, pero en la iglesia, esta frase es importantísima, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Y me parece que la enseñanza está clara. Y qué importante es esto para, sobre todo los que nos subimos al púlpito en el día de hoy. Que a veces podemos utilizar palabras, términos
que nadie comprende, y creo que a veces incluso hasta el propio predicador tampoco comprende, pero las usa. Y hacemos que el auditorio, los hermanos y hermanas, tanto creyentes como no creyentes, estén perdidos. Y Pablo dice, mira hermano, yo hablo en lenguas mejor que todos vosotros. Ahora bien, en la iglesia, cuando la congregación estamos todos reunidos y de lo que se trata es de edificarnos unos a otros, yo prefiero hablar solo 5 palabras, pero que todo el mundo me entere, todo el mundo me comprenda, ¿vale? Que no estar aquí diciendo 10.000 cosas y que nadie se esté enterando de lo que estoy diciendo. Él creía en la necesidad de un culto racional, un culto donde se predique, donde se ore, donde se cante, con las emociones, por supuesto, están ahí, pero también con el entendimiento, para que todos podamos ser edificados. Él tenía una gran preocupación por los creyentes dentro de la congregación, pero también, luego en los últimos versículos, él tiene una gran preocupación por la evangelización. Es decir, les preocupaba a aquellos que pudieran estar dentro de la congregación y que aún no se habían convertido a Cristo. Y en cierta forma, ya para terminar, Pablo, pues por un lado hace un llamado a los corintios, a la iglesia, a que pensaran con madurez, que dejaran de actuar como niños. Hermanos, versículo 20, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Aunque evidentemente ya hemos estado diciendo que los corintios espirituales. Pablo creía que no. Por eso en el capítulo 3 les dice, mira, yo cuando estuve con vosotros no os pude hablar como a espirituales. Todos tenéis al Espíritu Santo, ¿vale? Porque todo creyente tiene al Espíritu Santo. Pero os tuve que hablar como a carnales, es decir, como a personas que no conocen a Cristo. Y eso no es correcto, porque vosotros sois cristianos, pero no os estáis comportando como espirituales. Todavía era gente muy inmadura. Y Pablo, en cierta forma, les está invitando a que piensen con madurez. Ya es hora de despertar. Ya es hora de actuar como personas adultas. Además, también les recuerda que, en cierta forma, las lenguas servían como un aviso para el juicio, para hablar del juicio y de la gracia de Dios. Y les lleva un pasaje de Isaías, un pasaje parcial de Isaías, capítulo 28, donde se decía, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Probablemente está haciendo referencia a cuando el pueblo de Dios fue llevado a la cautividad por los asirios. El Señor les había estado hablando muchísimo tiempo, ellos no hacían caso, y además en su propia lengua. Y ahora resulta que van a ser llevados cautivos por una nación que no habla su propia lengua y por tanto ellos van a tener que estar oyendo un idioma diferente al suyo y ya nos podemos imaginar las calamidades que tuvieron que pasar en esa situación. Pero también es una forma de hablar de la gracia de Dios para con ellos, cuando el Señor les está dando otra oportunidad para que ellos se acerquen a Él. Lo cierto es que los cultos en la iglesia de Corinto tenían que ser reuniones donde hubiese convicción de pecado. Versículos 23 y 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, fijaos, toda la iglesia hablando en lenguas, es decir, nadie se está entendiendo los unos a los otros, y entran indoctos o incrédulos, es decir, nuevos creyentes, gente que todavía está recién convertida, o incrédulos, gente no creyente. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, es decir, si todos estáis proclamando las verdades de Dios de manera comprensible, pues todos van a ser convencidos
Y no solamente convencidos, sino lo oculto que hay en su corazón, versículo 25, será manifiesto, lo que llevará a estas personas a postrarse ante el Señor y a adorarle. Es decir, cuando la palabra de Dios es proclamada de manera comprensible, eso va a hacer que las personas puedan entender el Evangelio y eso llevarles a convicción, a darse cuenta de que son pecadores, que necesitan a Dios en sus vidas, que necesitan arrodillarse ante los pies de Dios. Si las lenguas traen confusión para los incrédulos, lo cierto es que la profecía, la proclamación del Evangelio traerá entendimiento y convicción de pecado. Me gustó leer aquello en el hospital. La responsabilidad, la obligación de los médicos de informar a los pacientes, a los usuarios del hospital, y hacerlo de manera comprensible para que ellos puedan entender lo que se les está diciendo. Y hermanos y hermanas, nosotros también tenemos la responsabilidad como iglesia de hacer comprensible las buenas nuevas de Cristo Jesús. Ya sea que esa proclamación se haga desde el púlpito o desde un aula con los niños, las niñas, ya sea que los jóvenes se reúnan los sábados, o ya sea que hablemos de manera individual en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, con los vecinos o haciendo la compra, tú y yo tenemos que hacer lo posible para darnos a entender. Y evidentemente ese mensaje tiene que ir parejo con nuestras propias vidas. No se trata simplemente de dar un mensaje audible, sino que ese mensaje tiene que ir acompañado de nuestro propio testimonio, porque a veces también la gente no entiende eso. ¿Cómo es posible que le digamos a alguien que no podemos mentir? Y luego resulta que esa gente te ve a ti mintiendo. ¿Qué mensaje estamos trasladando? Eso no es un mensaje comprensible, dirán ellos. Bueno, si este es cristiano, dice que no podemos mentir, pero él miente. Lo cierto es que el apóstol Pablo en este precioso capítulo nos invita a que sigamos el amor, versículo 1, pero que procuremos también los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos, es decir, que todos aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para proclamar las verdades del Evangelio. Quizás unos estamos llamados a proclamarla de una manera, otros de otra, pero de lo que se trata es de que lo hagamos, que sirvamos a Dios con el don que Él nos ha dado. Todos somos útiles, todos somos necesarios, pero no cabe duda que hoy más que nunca la gente que nos rodea necesita escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. Y somos nosotros, tú y yo, los que Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir esas buenas.